Bienvenidos a la Red Fit del podcast, episodio número 7. Queremos darle la bienvenida a quien compartimos este espacio, el fundador de Forest Running, José Morosco. José, ¿cómo estás? Nuevamente, un gusto tenerte dentro de la Red Fit del podcast y compartir este espacio con vos. Muchas gracias y a ustedes, pues bienvenidos. Hoy vamos a pasárnosla muy bien y contentos con nuestra invitada el día de hoy. Así es, nuestra invitada para este episodio, la licenciada en nutrición, Luisa Ranchos. Luisa, bienvenida, un gusto tenerla pues en la Red Fit del podcast y compartir con usted este ratito. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, buenísimo. Pues vamos a hablar de todo. Correcto, vamos a hablar de todo un poquito y siempre pues vamos a enfocar el tema de este episodio en nutrición, enfocado en corredores, Luisa, y quisiéramos abrir la plática hablando acerca de eso precisamente. Los errores más comunes que cometen los corredores principiantes, Luisa, en temas de nutrición. Veamos, yo creo que hay varios, ¿verdad? Claro. Importante es la hidratación, ¿verdad? Porque la hidratación no solo es el agua, sino que también incluye los electrolitos y realmente el sodio, ¿verdad? Eso sería uno. Dos, saltarse como las etapas. Yo creo que uno tiene que pasar por sus 5 kilómetros, sus 10 kilómetros, sus 15 kilómetros y acorde a eso ir modificando la ingesta de calorías, de carbohidratos, también viendo cuáles son los objetivos del paciente o del atleta, ¿verdad? Y en base a esas modificaciones ir mejorando la alimentación. Otra creo que no tiene mucho que ver con la alimentación, pero sí es el sueño y que al final sí viene siendo un poquito relacionado con alimentación porque cuando no tenemos suficiente descanso tenemos más antojos por azúcar como tal. Okay. Sin embargo, creo que en la nutrición deportiva, en la nutrición en general creo que están como muy satanizados los carbohidratos y los azúcares, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso realmente porque es muy diferente a que sea un paciente con diabetes, un paciente hipertenso, ¿verdad? Entonces, si está enfocado a nutrición deportiva, no hay ningún problema el azúcar como tal. Claro que para eso hay dosis, ¿verdad? De poder ingerir y hay guías que dicen, por ejemplo, de tantos minutos a tantos minutos la ingesta de carbohidratos como tal es tanto, ¿verdad? Y, por ejemplo, también puede ser que el tipo de la ingesta de carbohidrato que estamos utilizando. Recientemente tengo un paciente relacionado con esto que él utilizaba geles muy seguido. Uh-huh. Y entonces sus niveles de glucosa, porque estábamos con un sensor de glucosa, se mantenían hasta el queso. Pero lo más curioso fue que el preentreno era un waffle con miel. Ajá. Era una bomba de glucosa. Era una bomba y luego venía para abajo de 70, ¿verdad? O sea, la glucosa normal va de 70 a 140, sin embargo, cuando uno hace ejercicio, se puede elevar un poquito, ¿verdad? No todos necesitamos tener un glucómetro o un sensor de glucosa, sin embargo, sí nos ayuda a poder entender cómo funciona nuestro cuerpo. Claro. Y en qué momento es la ideal la dosificación de los carbohidratos o de los geles o de los suplementos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que entonces, cuando tenía este pico, luego se venía para abajo y le costaba como que arrancar los primeros kilómetros. Cambiamos el preentreno, le agregamos un poquito de grasa, que en este caso sería la mantequilla maní, y ese pico disminuyó. Entonces ahora se mantiene súper estable todos sus glucosas. Entonces ya no siente como que ese cansancio y ese bajón que uno tiende a sentir al empezar a correr, ¿verdad? Que uno dice así como, pero ¿por qué no avanzo? Entonces yo creo que mucho tiene que ver que sabemos o que copiamos muchas cosas de muchas personas porque pues al final, yo creo que hay mucha información, buena y mala, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que discernir entre esto sí, esto no, y esto me funciona o esto no me funciona, también independientemente si la carrera va a ser dentro del país o va a ser fuera, y tomar todos esos factores en cuenta, porque si aquí siempre desayuno con avena, por ejemplo, pero me voy a otro lugar y no hay avena, claro, ya vale 20, ¿verdad? Ajá, entonces creo que eso es súper importante, pues sí, la alimentación, la dosificación, el tipo de carbohidratos e identificar si algo me está haciendo mal o no me está haciendo mal, ¿verdad? Yo tengo una consulta, hablamos del sodio, pero el sodio es la sal, ¿no? Ajá. La sal como tal. Los tipos de sal que uno debe tomar, no importa cualquier sal, o si hay diferencias en la sal que yo me consumo. Como si es sal del Himalaya o algo así. No, digamos, hay sal de mar, sal de piedra,
Pero esa es una. Y Ajá. si no, la sal que tienen las papas, la sal que tiene el pollo, la sal que tiene la pizza, la sal que yo cocino en mi casa, porque todos esos factores te afectan a la hora de entrenar, Sí. digamos, como estás ahora como la pizza o como la miel y el Ajá. waffle, puede pasar en lo que yo cené ayer, en lo que almorcé antier y el fondo del domingo. Entonces, ¿cómo afecta el sodio, digamos, en el cuerpo? Va, solo antes de pasarme al sodio, también creo que mucha gente hace su carga de carbohidratos mal hecha. O sea, se comen una pizza entera, se comen una hamburguesa y realmente, pues no es que esté mal, Se pero también... malentiende la Exacto, o carga sea, de es como carbohidratos. comer lo que Ah, correcto. caiga de lo que pueda y todo. Entonces, luego puede, por ejemplo, si es una salsa blanca, puede provocar algún malestar gastrointestinal por la grasa, ¿verdad? Entonces, la recomendación es no comer tantos vegetales, por ejemplo, en la noche, ¿verdad? En ese rango de alimentación previo a una carrera, ese es el problema que siento yo que han tenido varios que dicen así como que, bueno, puedo cargar con pizza, puedo cargar con hamburguesa, puedo cargar con lo que sea. Y no es tan así, o sea, si uno quiere una calidad, necesita mejorar su alimentación, ¿verdad? Claro. Otra, bueno, ahora en relación con lo del sodio, por ejemplo, está, sí, la sal de mesa, que pues es la sal del mar, ¿verdad? Habría que ver, pues al final el etiquetado nutricional, la recomendación es de 1000 a 1200 miligramos de sodio, ¿verdad? Pero también está la prueba de hidratación. La prueba de hidratación que se hace es o de sudoración. Entonces, por ejemplo, uno toma un peso inicial y tengo 4 pachones de 250 mililitros cada uno. Entonces me peso aquí, consumo esto y luego al final me vuelvo a pesar. Entonces hay como una diferencia y eso es lo que yo debería consumir para reponer los líquidos, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es reponer este sodio. Sea como sea. O sea, por ejemplo, usted me dice, mira, es que me comí unas papitas con sal. Pues, ¿cuánta sal? No hay una cuantificación. Entonces lo ideal sí sería, por ejemplo, va a ser 1 mililitro de un suero casero, por ejemplo, que va a aportar tanta cantidad de sal, de sodio. Entonces digo, bueno, esto sí me conviene, ¿verdad? Entonces, también hay que probar, porque actualmente creo que hay muchos sueros que son más exceso de azúcar que de lo que dan de electrolitos como tal, ¿verdad? Entonces hay mejores opciones que al final hay que investigar y hay que indagar para no sobresaturarnos también de tanto azúcar. Es que te preguntaba esa parte porque como que vamos a hablar de los carbohidratos, o sea, digamos, yo empiezo a sudar, empiezo a bajar toda mi parte de carbohidratos y los electrolitos con el sudor. Ahora estamos ya de moda que las pastillas de sal, entonces te tomas una pastilla de sal, voy a hacer un mi fondo y la pastilla de sal cada hora o cada 2 horas, dependiendo lo que vaya a hacer. Pero viene la parte de los calambres, ¿sí? Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya, digamos, perdiendo en electrolitos, me van a dar mis calambres. Con la sal o con lo que me estabas diciendo ahorita de tus sueros, obviamente los relojes ahora te dan una variante de perdí 1 litro, 2 litros de agua. Pero es una estimación. Es una estimación. Ajá. Me perdí 2 litros de agua, me tomo 2 litros de agua, ¿estará bueno o no? ¿Y con sal o sin sal? Lo que pasa es que la hidratación al final se calcula 35 mililitros por mi peso actual. Por ejemplo, hagamos a ver, por ejemplo, yo tengo, alguien que pese 70 gramos. 70 gramos por 35, debería consumir 2.450 mililitros. Entonces, litros. ¿qué pasa? Pero esto es sin contar el ejercicio. O sea, yo con el ejercicio tendría que sumarle litro y medio más, ¿verdad? Entonces nos estamos quedando cortos en agua y en hidratación. O sea, en agua en general, pero no solo el agua, porque al final sí necesitamos reponer estas sales que estamos perdiendo. Y yo creería también que es importante hacerse laboratorios de electrolitos, ¿verdad? Sodio, potasio, todo, para ver cómo está uno. También creo que depende de dónde entrene uno. Si es un clima frío, tal vez no va a haber tanto sudor, pero sin embargo sí hay una pérdida. Si es un clima cálido, va a haber un poco más de sudor y, por ejemplo, la oxidación de carbohidratos se va a dar más en climas cálidos que en climas fríos, ¿verdad? Entonces el desgaste va a ser más rápido en un clima caliente, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser tipo los pretzels, que esos tienen, que es carbohidrato más sal, ¿verdad? Ahí estás. Por ejemplo, yo corrí la maratón de París y eso es lo que daban. Y daban pasas, o sea, no daban ni geles ni nada de eso, claro, ¿verdad? Claro. Entonces,
Creo que también hay que informarse mucho qué es lo que va a ser la suplementación en esa carrera que voy a ir y averiguar, y si no, pues llevar mis pastillas y cosas así. Yo la verdad es que dentro de todos los años que llevo a correr nunca usé pastillas, tampoco sufrí ningún calambre, gracias a Dios, porque siempre creo que he tenido una buena hidratación previa, durante y post, ¿verdad? Se supone que son sorbitos los que uno tiene que ir dando durante la carrera, y también hay que practicarlo todo, ¿verdad? Ya que estamos hablando de suplementos, de pastillas de sal, de geles, ¿qué tan necesarios son estos suplementos enfocándonos en el corredor amateur, Luisa? Se lo pregunto porque en el episodio pasado lo platicábamos, que hace años todo esto no existía. Yo tengo bastante tiempo de estar corriendo y hace 20, 25 años no existían los geles, lo platicábamos que una bolsita de miel sin mucho, incluso las bebidas con electrolitos y todo eso tampoco existían. Entonces, ¿qué tan necesario y si realmente hacen diferencia en el rendimiento del corredor? Sobre todo en el amateur, ¿verdad? Porque en el élite, pues, cada detalle cuenta, ¿verdad? Ajá. A ver, yo creo que hay diferentes tipos de geles, ¿verdad? Lo ideal es que sea un gel que tenga glucosa y fructosa. Nosotros tenemos 2 transportadores de glucosa, se podría decir, ¿verdad? Entonces, el de glucosa, cuando se satura, es cuando nos empieza a causar un malestar gastrointestinal. Sin embargo, es el más grande, se podría decir, ¿verdad? Pero hay geles que tienen una mezcla de glucosa y fructosa o tienen maltodextrina, entonces la absorción es un poco más lenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿sí puedo decir marcas? No. Sí. Por ejemplo, los geles UMA o Kuma, esos tienen chía, ¿verdad? Y son con frutas, entonces es más tirándole la fructosa, ¿verdad? No. Pero hay geles tipo los GU, que son una cosa que pasan y se tiene que tomar un poco de agua, pues, porque no le pasa y se queda puro loro con la java. Entonces, algunos traen cierta cantidad de electrolitos, tanta cantidad de sodio, tanta cantidad, ¿verdad? Pero creo que hay cosas más simples que se pueden utilizar, porque creo que en la actualidad uno o la mayoría no lleva una alimentación balanceada. Entonces, ya puede haber, por ejemplo, si es un corredor que está empezando y que está empezando por bajar de peso, ¿verdad? Habría que ver cuánto es la duración del entreno y cómo va a empezar, ¿verdad? O sea, yo haría una evaluación inicial y pues hablaría ya sea con el coach o no, pero que también eso es un problema, ¿verdad? Porque a veces creen que uno se quiere pasar por encima y realmente no, pues, ¿verdad? Sino que es más que todo dar sugerencias. O sea, yo siempre en mi clínica sugiero, mira, deberías de probar esto y esto y esto y preguntarle a tu entrenador si esto y esto y esto, ¿verdad? O sea, para que haya pues al final que el paciente se vaya contento y que el coach no se enoje conmigo y pues yo estar consciente de lo que estoy dando es lo mejor, ¿verdad? Y al final creo que parte es la experiencia que tengo de correr. Yo llevo 16 años más o menos igual corriendo. Como ustedes dicen, antes no había, pero en una tienda no pasaba por un agua o por un, ¿cómo es? Tampico o algo así, ¿verdad? Y ahí seguía, pues, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que hay que aprovechar también la información en la actualidad. Sin embargo, recientemente se hizo un estudio sobre algunos geles y no aportaban la cantidad de carbohidratos que estos decían. Entonces, al final, lo que dice puede ser placebo. etiquetado. Sí. No me acuerdo qué marcas eran, pero sí tenía esto que, por ejemplo, decía que aportaba 40 gramos de carbohidratos, los 30 gramos del gel, y no, o sea, aportaba la mitad. Entonces, al final yo digo, no, sí, que no sé qué, pero luego digo, en la carrera, no estoy llegando a mi máximo, pero no es por mí tanto a veces, sino que puede ser por el tipo de gel que estoy utilizando. Entonces, yo creería que yo usualmente, por ejemplo, me gustan las gomitas, que aportan la cantidad de carbohidratos. Usualmente son, si no estoy mal, son 10 gomitas, esos de ositos que venden en la tienda, ¿verdad? O las cerecitas también, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un carbohidrato al final? Capaz que tampoco se atraganten, ¿verdad? Pero si un carbohidrato, ¿qué es lo que me va a dar? Es la glucosa para que entre al músculo y que el músculo no se fatigue antes de tiempo y que no haya, pues, ese crash en la pared, ¿verdad? Claro. Sea la cantidad de kilómetros que sea, porque si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a correr solo 10 kilómetros, el crash puede ser a los 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces, todo va a ir dependiendo cuánto estoy corriendo, cuánto tiempo llevo a correr. Licenciada, ¿y usted qué opina de, digamos, estoy a dieta? Estoy a dieta toda la semana, el fin de semana tengo libre, pero tengo que hacer mi fondo.
Entonces, como estoy a dieta y necesito, obviamente, no subir tanto de peso, voy a comer moderado. Como mis carbohidratos el viernes, voy a hacer mi fondo el sábado, pero voy a llevarme para 15 kilómetros mis 6 geles. ¿Qué opina del exceso de geles? ¿Qué pasa después con el metabolismo cuando hay una excedencia de carbohidratos de ese tipo, más la pizzita o la pasta o la pastita, digamos? A ver, yo creo que otra cosa que falta aquí, y creo que le falta a muchos entrenadores, que pues yo conozco un montón, que no tienen una planificación, ni los microciclos, ni nada de eso en cuenta con los pacientes. O sea, un paciente viene y dice, quiero correr la maratón de, yo qué sé, Chicago, que es en octubre. O sea, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Pero tengo un peso de 200 libras, o sea, uno tiene que ser considerado con el paciente y con el entrenado. Yo no estoy diciendo que nadie, o sea, que todo el mundo puede correr, es cierto, pero también hay que hacerse laboratorios, chequeos. Yo mejor digo, me voy a correr hasta el otro año, ¿verdad? Voy a tener año y medio para lograr bajar 40 libras y poder planificarme en ese sentido, ¿verdad? Porque no solo es el daño articular el que nos estamos haciendo, sino que al final es un daño general, pues, ¿verdad? Claro. Porque no vamos también preparados. O sea, al final para eso están los tiempos de preparación. Y también creo que mucha gente se mete así como que en el primer semestre una maratón, en el segundo semestre otra maratón, o sea, son 42 kilómetros, pues, ¿verdad? Que creo que también se le ha perdido mucho el respeto a la distancia. Ajá, entonces mucha gente dice, ay, no voy a correr 42, y es chilerísimo. Yo me tardé, madres, como, no sé, yo mi primer maratón la corrí en el 2000, ¿qué? ¿10? No, 2010, algo así. O sea, fue hace años, ¿verdad? Pero no me tardé, simple y sencillamente no me sentía preparada para dar ese gran paso, ¿verdad? Porque también nadie habla de los efectos psicológicos que tiene correr un fondo de 25, de 30, de 32, o sea, es algo... Pero después de que terminó la maratón me imagino que fue otra, ¿no? Definitivamente, y uno se queda con ese runner's high de que yo quiero otra. Pero usualmente lo que dicen algunos es de que uno tarda un día para recuperar un día por kilómetro. Correcto. ¿Verdad? Pero mucha gente de aquí empieza, no, ya tengo la otra, entonces nunca hay una recuperación completa. Y mucho menos con una alimentación inadecuada. Entonces, si usted está por ejemplo, si mi maratón va a ser la de Chicago, que es en octubre, por ejemplo, yo lo que haría es que, bueno, tengo 2-3 meses para bajar de peso decente. Y ya 12 semanas antes, 16 semanas antes empiezo a meter en el maratón. O sea, ya tuve que haber bajado algo. Entonces, yo ahí moderaría o pondría un plan de mantenimiento para no sufrir lesiones. Pero hay que planificarlo, ¿verdad? Entonces sí creo que eso falta bastante en general, que no hay una planificación de las carreras. Uno se mete y ahí va, y sin nada, pues, ¿verdad? Y creo que también por eso, sin exámenes previos, a partir de cierta edad uno tiene que empezar a hacer laboratorios, pues ya sea un chequeo, ¿cómo se llama esto? Un electro, ¿verdad? Una prueba de esfuerzo. Entonces, porque hay tantas muertes también durante las carreras, que puede ser por un paro, es que no sabíamos o no sabía, gente joven también, pues, ¿verdad? Entonces, uno no es que esté afuera de esto, sino que creo que sí hay que hacer rutina los laboratorios antes de empezar un ciclo de entreno. Le tengo una duda, ahorita la que habló de las muertes en las carreras. Ya se acerca una carrera importante en Guatemala. Muchas veces las personas a veces van y vamos viernes y la fiesta y el sábado también la alegría de llegar al lugar, pero hay alcohol. ¿Qué pasa cuando uno bebe alcohol días previos a una carrera y se mete a una carrera con mucho esfuerzo? Es más posible una lesión, como punto número 1. Punto número 2, la síntesis proteica disminuye bastante. Entonces la recomendación es pues no beber alcohol. O sea, yo creo que al final uno se mete a ciertos eventos deportivos, ¿verdad? Que son muy bonitos y a mí esa carrera me encanta, porque es muy emotiva, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que requiere mucho esfuerzo. O sea, sí creo que es muy, muy mental también, pero la hidratación es clave. Entonces yo sí considero que, por ejemplo, bueno, si quiero salir de fiesta, pues actualmente hay chelas sin alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Son permitidas y es viable. Sí, porque no tienen alcohol. O sea, el alcohol es un tóxico y el tóxico es para el hígado, ¿verdad? Entonces el cuerpo se va a enfocar en desechar ese alcohol y no en procesar los carbohidratos. Como esas son fermentadas, les quitan el alcohol y ¿qué hacen? El proceso no me lo sé como tal. Lo único que sé es que no tienen alcohol. Ya. Tampoco los he probado.
pero pues puede ser una opción. ¿Y qué opina, digamos, y me quito la goma corriendo? Ah, no. Terrible. Ajá, porque pues al final, como el músculo se deshidrata también y no hay una buena hidratación, o sea, puede haber una lesión, pues, ¿verdad? Entonces, lesiones. Sí. Más común lesiones. Más común lesiones. Ya. Algo de corazón o algo que... Bueno, sí, la frecuencia sí. cardíaca sí se eleva. O sea, la frecuencia cardíaca se eleva dependiendo a la hora en la que uno se tome el trago, se podría decir, ¿verdad? Entonces puede ser que si usted se lo tomó en la noche, el descanso no sea lo bueno, ¿verdad? Porque hay un poquito más de taquicardia. Eso con relación con el corazón. Y puede ser que también algún tipo de alcohol, ya sea muy puro o algo, le cause también diarrea, pues, ¿verdad? Ya. Entonces ya valió para su carrera. Sí, pues ya la carrera ya no es lo mismo. No. Ya. Yosena hablaba del caso de cuando nos pasamos en la ingesta de carbohidratos, pero también puede suceder lo contrario. Sí. Hay muchos corredores que entrenan muy temprano y a esas horas no les pasa un desayuno y entrenan en ayunas. ¿Qué tan recomendable es esto, Luisa? Porque eso también se podría de alguna manera entrenar y también es un hábito. Pero hay muchos corredores que salen a entrenar en ayunas. Sí y no, porque va a depender del tipo de entreno que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a hacer series, voy a hacer un fartlek o algo así, que mi requerimiento va a ser más a nivel de glucógeno muscular, habría que meter algo. Y no necesariamente tiene que ser algo sólido, puede ser media taza de jugo de naranja, que la media taza de jugo de naranja me va a aportar más o menos 15 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, hay gente que sí no tolera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el jugo me da reflujo. Entonces, probemos de pera, por ejemplo. O sea, es que hay que ir probando qué es lo que funciona, pero la cantidad o la ingesta de carbohidratos sí deberían ser al menos 15. ¿Y el cafecito? 15 gramos. Por ejemplo, puede ser una taza de café con una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar tiene 3 cucharaditas, ¿verdad? Entonces, esto me da un aporte, aunque no me gusta el café con azúcar, pero esto me da un aporte de azúcar en la sangre, que es lo que yo necesito para que el músculo no truene adelantito, ¿verdad? Eso puede ser otra opción. Y yo sí considero que, por ejemplo, si mi entreno va a ser en frecuencias en zona 2, por ejemplo, no habría tanto problema que salgan en ayunas, si la distancia es corta, porque también puede haber un desgaste de músculo, que no es lo que estamos buscando ni esperando, ¿verdad? Entonces, y el aporte proteico sí se debería de dar, por ejemplo, de 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo de peso, para evitar esta pérdida, porque al final es un resto de cardio lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y incluir pesas también es clave. Eso también veo que no muchos. El entreno de fuerza. El entreno de fuerza, sí. Sí, es súper importante. Hablemos un poquito acerca de la recuperación, Luisa. Alimentos que el corredor debería de tomar en cuenta después de un entreno, después de una competencia. Se habla mucho de esa ventana que hay de 30 minutos en la cual después de un entreno se debe consumir proteína. Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Es una relación de 2-1, carbohidrato contra proteína. Es más importante el carbohidrato por el glucógeno muscular que estoy gastando que la proteína. Sin embargo, no, o sea, sí es necesario ambos, ¿verdad? Mencionó algo antes. Espérenme. En cuanto a esos 30 minutos. Bueno, sí, de los alimentos. Hay alimentos que son funcionales, le podría decir yo. Por ejemplo, la remolacha aumenta la cantidad de óxido nítrico, se podría decir, a nivel sanguíneo y va a mejorar muchísimo la irrigación. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer sus shots, un exprimidor de jugos, y ya eso le va a brindar esa mejora a nivel de vasodilatación y todo el rollo. Entonces va a mejorar el flujo sanguíneo, ¿verdad? Eso es con la remolacha. Ahora ya venden gomitas de remolacha, ¿verdad? Creo que hay que aprovechar todo esto. También venden polvo de remolacha, ¿verdad? Eso es uno. Otro puede ser, por ejemplo, la sandía tiene citrulina. La citrulina ayuda a mejorar la recuperación. Lo mismo pasa con un jugo B8, por ejemplo, que tiene bastante sodio. Entonces yo me tomo ese jugo, me va a reponer el sodio después de una carrera, ¿verdad? O puede ser una cimarrona o algo así, pues, ¿verdad? El tomate también. Maya nos está enseñando la licenciada. Pues eso podría ser la papa, por ejemplo. La papa tiene un menor índice glicémico que puede mejorar y mantener las glucosas más estables.
Corre de nuevo. Cuando uno está haciendo ejercicio puede haber esta elevación de glucosa en sangre, más que todo porque yo lo observaba en los monitores de glucosa, pero esto se da porque es el glucógeno hepático que está mandándole a los músculos, ¿verdad? Para que no nos quedemos sin la energía. O sea, al final el cuerpo es sabio y sabe qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Pero si hay un paciente que tiene diabetes, yo diría, habría que probar no con gel directamente, porque eso se lo va a llevar por ahí y luego lo va a traer, ¿verdad? Entonces yo diría que habría que identificar realmente cuál sería la mejor suplementación para este tipo de pacientes que tienen una patología. Yo tengo, digamos, en los enteros largos quiero una plática con ustedes, a ver sobre la parte natural. Ajá. Las papas cocidas, digamos, las manías, ¿qué tanto ayudan La manía es una grasa. ¿Sí? Y la grasa no le va a dar energía. No ayuda en nada. O sea, la grasa no se convierte en nada. En nada. Es grasa. Ya. Ajá. ¿Las papas puede ser? Las papas sí, porque la papa es un carbohidrato, es un tubérculo. Claro. Luego están... ¿El chocolate? El chocolate sí, depende cuál, porque el chocolate es una grasa. Pero si es un chocolate alto en azúcar, puede funcionar. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, el camote también es bueno, aparte de que aporta vitamina A. La zanahoria cocida. Yo tengo un paciente que le hacían grave los geles, grave, pero así grave. Y probamos con camote y asunto resuelto. Entonces, hay que ir probando. ¿Una Coca-Cola? A ver, con la Coca-Cola. La Coca-Cola, por ejemplo, yo lo he visto mucho en pacientes que hacen tri. Aporta azúcar. Una Coca-Cola cero, ¿verdad? Y una cafeína. Coca-Cola de la roja. Sí, y la cafeína. roja, sí. Pero ¿qué pasa aquí? Que también ¿qué es lo que tienen estos fósforos? Se me fue el nombre de los huesos, La calcificación. Sí, pero no es calcificación. Bueno, ahorita me voy a acordar. El fósforo lo que hace es que no va a dejar que uno, como que introduzca el calcio, se podría decir, al hueso, ¿verdad? Entonces, el problema es de que, pues, eventualmente, si el consumo es muy seguido, descalcificación. Pues, ¿verdad? Del hueso, entonces al final no va a ser tan positivo. Entonces yo diría, hay mejores opciones que no tengan el fósforo, por ejemplo, pero que sí tengan cafeína y que sí tengan el carbohidrato o el azúcar, ¿verdad? O hay gaseosas que no traen directamente el fósforo, pues, ¿verdad? Entonces no es que por una coca yo me voy a descalcificar y me voy a tener osteoporosis, ¿verdad? Pero mientras más seguido yo hago las cosas, peores resultados pueden haber. Otra cosa es que causa deshidratación. Tengo otro paciente que él hace ultras y era de vueltas, no me acuerdo cuál era, y era vueltas y vueltas y vueltas, y en cada vuelta le dan un vasito de gaseosa, ¿verdad? Casi se truenan los riñones, porque no tomaban nada más como para cuartearlo, ¿verdad? O sea, sí le fue muy mal, entonces dice que él acabó muy mal esa carrera. Entonces yo creo que hay que saber que sí, que no y probar todo, ¿verdad? Eso. El chocolate depende de qué y, digamos, las bolsitas de chucherías que le hablamos aquí comúnmente, digamos que yo me coma 2 o 3 en la semana, con eso, ¿qué tanto le puede afectar en la dieta, digamos, a una persona? A ver, depende del objetivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una bolsita de Chicharrones le voy a... Bueno, pero es que chicharrón es grasa y es proteína, se podría decir. Pero, por ejemplo, de Tortrix, son de maíz y aporta grasa. Entonces, una bolsita, depende de lo que pese, me puede aportar un cereal y me puede aportar una grasa. Si yo lo veo en listas de intercambio, ¿verdad? Pero no lo está nutriendo. O sea, no es lo mismo que se coma media taza de arroz con un tercio de aguacate. Son calorías vacías. Ajá, entonces esto sí me está aportando nutrientes y el otro pues es darme la gana. Pero si es por manejo de ansiedad, pues una a la semana creo que no habría ningún problema. También qué tan flexible es el plan de alimentación y qué tan rápido tiene que llegar a su objetivo, pues de peso, ¿verdad? Entonces... Es que le pregunto esto por lo que decía George al inicio. Cuando uno empieza a correr, que es principiante y no sabe uno de muchas cosas, y más si está con un peso que no es el adecuado o se siente que le cuesta correr 5 kilómetros, empieza esa parte de la ansiedad, no voy a comer, y o me como solo mi bolsita de algo, o me tomo esta agua pura todo el día y una Coca-Cola en la noche, digamos. Ajá. Entonces, esa genera como ese desbalance y el fin de semana se sufre. Sí, y el problema con esto creo que, bueno, es que causa un déficit energético, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que, pues yo cuando llegan mis pacientes igual siempre les pregunto cuál es la semana de entreno, o sea, cómo funcionan ellos, a qué horas entrenan,
porque todo es súper importante y todo suma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me dicen, no, mira, en la mañana hago el cardio, va, ¿cómo lo haces? ¿En ayunas o no en ayunas? ¿Qué tipo de cardio es? ¿Qué tanto se te eleva la frecuencia cardíaca? O sea, hay varios factores que sí hay que tomar en cuenta que muchas nutris que no son deportivas no lo toman en cuenta. Entonces llegan luego los pacientes tronados por lo mismo. Y muchas se enfocan a disminuir la cantidad de carbohidratos para bajar más rápido de peso. Y realmente es un déficit calórico lo que hay que hacer, pues, ¿verdad? Entonces va a depender mucho, porque si quitamos los carbohidratos y la cantidad de entreno es muy elevada, igual el paciente va a tronar, porque el carbohidrato es la principal fuente de combustible de un corredor o de algo que sea de endurance, pues, ¿verdad? Entonces hay que ver realmente qué tanto está comiendo y si es el aporte adecuado. Pues súper interesante la plática ahí. No es suficiente realmente 30 minutos para hablar de nutrición para corredores. Tal vez por ahí en algunas semanas, si la comprometemos ahí delante de las cámaras, hacemos una segunda parte, porque se nos quedaron varios temas ahí, porque sí es súper interesante este tema, conocerlo y lógicamente pues para mejorar nuestro rendimiento, ¿verdad, Luisa? Le agradecemos ahí el que haya aceptado la invitación y el tiempo, y el que haya compartido ahí sus conocimientos ahí con toda la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Luisa, por todo lo que nos aportó hoy y por lo que nos falta que nos cuente. Sí, esto se alarga. Por último, mencionar sus redes sociales, Luisa, la ubicación de su clínica. Usted es nutricionista en deporte, enfocada mucho en corredores, en triatletas, entonces por ahí es una muy buena opción para aquellos que están buscando una asesoría, ¿verdad? Bueno, es Nutrimeca GT en Instagram y en Facebook. Ok, excelente. Igual ahí vamos a estar colgando las redes sociales para que la busquen. La vean. Ok, excelente. Igualmente, yo soy un gusto ahí de haber compartido un episodio más con vos. Siempre es un gusto platicar estos temas con vos también. Encantado de estar aquí siempre platicando con vos y pues nos seguimos viendo las que vienen. Excelente, y a ustedes pues estar pendientes del episodio número 8, estar pendientes de nuestras redes sociales, que ya lo vamos a estar anunciando dentro de poco. Hasta la próxima.